Bueno, pues buenas noches. Estamos en una caña con la Wade, otra vez sin alcohol. Y por supuesto, cada día en este programa lo que sabéis es que invito a una persona que sea un profesional del sector de la seguridad, pero que además coincida que haya pasado por mi vida, que haya pasado hace años o no, y que en la mayoría de los casos siga pasando por mi vida. O sea, generalmente son colegas, son amigos que han empezado siendo un contacto profesional, pues alguien con quien he trabajado, quien he conocido pues en diferente tipo de relación y profesional, y que luego ha terminado teniendo pues algún vínculo a nivel más personal, a nivel de amistad, ¿no? Entonces, en este caso he traído a Antonio Martínez. Antonio Martínez Algora es, bueno, pues un profesional de la seguridad con años y muchos, y de experiencia también, profesional en ciberseguridad. Actualmente, por lo que yo sé, pues es partner, su empresa es partner, o mi empresa es partner de la suya, pero realmente pues somos dos técnicos amigos que comparten muchas veces Muchas conversaciones, trincheras comunes. trinchera común y conversaciones trascendentales de la vida. Entonces, buenas noches, Antonio. ¿Todo bien? Muy buenas noches. Pues ¿Todo sí, bien? aquí seguimos dando guerra. Seguimos dando guerra y lo que nos queda por dar. Antonio, ahora mismo, ¿dónde estás? ¿O qué estás haciendo? Pues la verdad es que mi situación profesional ha sido bastante estable últimamente y sigo en Stormshield, que es una empresa de seguridad, un fabricante Ujú. que tiene tecnologías tanto de firewall IPS, de protección de redes, también de protección del endpoint, que hoy en día pues, es un punto bastante crítico, Ujú. y también de cifrado de datos, de protección de datos. Ok. O sea, Una empresa del grupo Airbus. El nombre de Stonesil quizás es menos conocido porque hace unos años se integró ya como 100% empresa del grupo Airbus, propiedad de ADS, de Airbus Defence and Space. ujú. Y la verdad es que, bueno, pues si ya estaba más o menos contento en la empresa, una serie de motivos, la calidad técnica de los productos y el espíritu o el buen espíritu o el buen ambiente, ¿no? Ujú. de los técnicos, de los ingenieros, del CTO, del Chief Technical Officer, etcétera, pues ya incluso con la incorporación en Airbus, ya con el respaldo de un gran grupo industrial y el enorme respaldo financiero que supone, pues mucho más. Nos ha abierto más las puertas y se han consolidado mucho el crecimiento. No, hombre, a ver, mi madre te va a seguir conociendo toda la vida como Antonio el de Netask, ¿vale? O sea, esto que lo sepas. Ya, ¿has quedado con Antonio el de Netask? Con ese he quedado. Bueno, Antonio decía que es director técnico en España de Stoneshield. Es un fabricante, como digo, en el cual mi empresa es partner, pero es que en empresas anteriores en las que he estado también hemos sido partners, porque tú y yo nos conocemos de hace unos cuantos años. ¿Te acuerdas de cuándo? Sí, 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 pues, pues casi 15 años, diría yo. Pues y sí, o 16, sí, porque yo creo que fue en 2006, si no me equivoco, Sí, 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 sí. que viniste. ¿Te acuerdas de cuándo y de dónde? Sí, claro, tú estabas trabajando con Adolfo Sí, Pérez en un analista. integrador y que entre otras cosas pues había un área también de seguridad, de Ujú. informática y sí, y ahí empezamos a colaborar en algunos proyectos, sí, sí. Sí, no, además es que yo me acuerdo que en esa época yo llevaba el área de seguridad, era bastante corta porque era yo, y básicamente, es decir, que no había mucha más, y Adolfo me dijo, oye, va a venir, pues en esa época José Gros, Alfredo Moya y Antonio Martínez, que vienen a contar pues un nuevo cacharro, pues bueno, porque yo en esa época pues montábamos que si Fortinet, Juniper. Claro, yo en mi vida, pues en ese sentido, aunque con menos años de experiencia que tú, pero mi vida ha sido siempre seguridad perimetral, montando firewalls, montando.
primero firewalls, luego soluciones de IDS, luego de IPS y luego de UTMs, ¿no? Un poco en la línea de... O sea, tú has hecho, entre comillas, lo mismo, pero con más bagaje todavía del que he tenido yo. Y yo, claro, conocía Checkpoint, conocía Fortinet, conocía NetScreen y luego Juniper. Y vino Antonio con las otras dos personas a mostrarnos pues, un nuevo proyecto, un nuevo sistema que era en esa época Netask, versión 6, de acuerdo, de aquello. Y a mí me mandó mi jefe a ver, oye, atiéndeles tú. Entérate a ver qué tal es lo que te vienen a contar. Si te parece interesante, lo valoramos. Si no te parece interesante, pues nada, pues ya lo has visto y ya está. Y la verdad es que yo recuerdo que me encantó la facilidad de gestión que tenía aquello. Era cliente-servidor. El puerto 1300 TCP para poderte conectar contra el cacharro y con una herramienta cliente que solo funcionaba en Windows. Pero me acuerdo yo, sobre todo, la parte que me enamoró fue la parte de los logs, la parte del análisis de logs que tenías con el reporter. Porque el Event Reporter, si no me equivoco, era Sí, Network, no, era no sé qué, Monitor y el Log Reporter, ¿no? Si no me acuerdo, Event sí, el Reporter. Real Time Real Monitor Time y Monitor. el Event Reporter. Correcto, es que claro, como ya no se usan, pues ya no me acuerdo los nombres. Pero la historia está en que me encantó después la forma de decir, bueno, sí, aquí tienes un montón de logs de no sé qué. ¿Cómo los quieres ordenar? Pues primero por esto, luego por fecha, luego por no sé qué. Oh, y dije, hostia, qué chulo es esto, tío. Esto le va a encantar a Adolfo. Y sí, la verdad es que nos encantó y desde 2006 empezamos a trabajar con Netask y hasta que fue cambiando de nombre. En empresas que he ido estando, pues he seguido haciendo cosas con vosotros y luego ahora en Securízame igual. O sea, tenemos una gran base instalada y conocimiento de, pues eso, 15 años por lo menos de instalaciones y de soportes. De soportes. Incluso en muchos países. Me acuerdo una en Colombia. ¿Te acuerdas? Sí, sí que me acuerdo, sí que Hostia, me qué acuerdo. grande. Con Antonio estuvimos un viernes una instalación en un cacharro que aquello estaba claramente mal dimensionado. O sea, el que le vendió aquello, el pobre equipo estaba que podías ponerte a hacer tostadas encima de lo caliente que debía estar. Era una instalación enorme de gente por detrás que pasaba detrás de solo un NG 1000 o algo así, era un cacharro, bueno, que era potente, pero claro, es que si así es potente, pero haces que pase todo el país por detrás de eso, pues no da, ¿sabes? Sí, sí, había muchas administraciones, vamos, la administración pública y muchos equipos Pero conectados, sí, sí. Y muchas muchísimos. sedes y muchas. Sí, con muchas rutas por detrás y tal. Y en esa Sí, sí, época, sí. me acuerdo, a los initials de Securízame, yo le dije, oye, Antonio, es que aquí esto tengo unos fallos que no tengo ni puta idea de cómo se arregla esto. Y nos escribía el cliente, el que trabajaba allí, claro, colombiano, decía, está mi jefe que se lo lleva el puta, decía. Porque es que fíjate lo que está pasando aquí. Me acuerdo de Antonio que pegarse hasta las 2 de la mañana conmigo, Sí, pues eso, claro, además en con la remoto. diferencia de hora, pues Claro. te tocaba echar horas nocturnas. Sí, 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 es lo que claro. tiene el tema de Latinoamérica. Sí, pero vamos, que al final es eso. O sea, yo un poco también, siempre te lo he agradecido en privado, pero te lo agradezco en público, encantado. El decir yo, el soporte que tengo de un fabricante en el cual el director técnico es colega, es genial, porque al final no tengo, o sea, no es como otros fabricantes que tienes que estar abriendo un ticket, que tienes que estar con un que te atienda, que es como llamar al 1004 y a ver quién coño te atiende y te hace caso con algo. Oye, a malas, línea directa. Oye, mira, me pasa esto, tío. ¿Qué hago, tío? O sea, he probado todo esto ya, que ya no sé qué más probar. ¿Qué hacemos? Así que eso es agradecible siempre. Sí, yo, a ver, yo antes de estar trabajando en fabricante he estado trabajando también muchos años en integrador, entonces como he sufrido ese mismo problema y incluso hemos sido centro de soporte de los principales fabricantes como de Checkpoint. Ujú. Durante tiempo fuimos el centro de soporte de Checkpoint en España, etcétera, ¿no? Y al final, pues cuando tienes un problema y el fabricante no es capaz de responder, pues bueno, lo pasas bastante mal porque estás como
como la capa que está en medio del sándwich, ¿no? Sí, Entre eres el jamón. el cliente y el fabricante, y estás ahí un poco, en fin, en una situación precaria. Precisamente esta es una de las cosas que también que me motivó a dar el salto, ¿no? Aparte de, bueno, pues de que en la empresa en que estaba, por los típicos motivos de optimización para la venta de la empresa, pues empezaron a tomar ya toda una serie de decisiones que iban totalmente en contra del servicio, de dar un buen servicio a los clientes, y bueno, pues al final era evidente que tarde o temprano, pues eh, mm, yo no iba a encajar con esa filosofía, ¿no? Ujú. Y esa fue precisamente una de las cosas que me gustó, y también en este sentido una de las ventajas de trabajar, ¿no?, en una gran multinacional, donde al final pues la prioridad absoluta siempre es la venta, y un cliente que a lo mejor pueda no ser tan importante desde el punto de vista del dinero que ingresa para tu empresa, pues va a ser, o le vas a poder tratar igual o con el mismo cariño con el que puedes tratar a un integrador a lo mejor más grande, ¿no? Sí, eso es cierto. O sea, Esa es una de las ventajas al final, el trato humano, porque al final pues estamos todos en la trinchera al final, y oye, pues si podemos ayudarnos, pues siempre sí, no, al final va a redundar en beneficio de todo el mundo, del cliente, del integrador, del fabricante. Cuanto mejor servicio se pueda dar y mejor se puedan hacer funcionar las tecnologías, sí, pues, no, pues mejor. yo te lo digo que yo he trabajado en dos fabricantes también, antes de estar en Securizame, y en uno de ellos la parte del equipo, o sea, digamos que hay había unos niveles de desincronización brutales en el primero de ellos en el que estuve, también francés, y, y aquello, pues eso no iba bien, o sea, no iba bien, fallaban muchas cosas. Y en el segundo que estuve sí que había un producto que funcionaba bien, o sea, el equipo a nivel técnico funcionaba muy bien el cacharro, y realmente había gente buena detrás. Yo en mi caso cuando me cambié, o sea, cuando di el salto a Securizame a montarlo por mi cuenta, es porque en el segundo fabricante estaba trabajando 4 días por semana para ese fabricante y un día para mis cosas. Para mis cosas es porque me empezaban a pedir un montón de cosas que yo no podía atender por mi cuenta, porque es que tenía un contrato de exclusividad con mi otra empresa. Entonces, bueno, como en este fabricante me dejaban, bueno, empecé a probar y a bichear haciendo cositas viernes, luego sábado, luego domingo, luego ya las tardes del resto del lunes al jueves, y ya dije, mira, yo estoy ya por mi cuenta. Entonces, yo sé lo que dices, que es el estar en un fabricante en el cual las cosas están bien, en otro en el cual las cosas no van bien, y como integrador el poder tener contacto con fabricantes de soluciones que eres nada, porque como no les compras millones, no te atienden como Dios manda. Eso también lo he vivido, ¿eh? O sea, y clientes que dices, joder, tengo un cliente que es un clientazo y lo atienden, no, sí, pero es que no es una cuenta estratégica porque le facturamos poco. Y dices, joder, pero hombre, pero tampoco es eso, ¿sabes? Aquí yo creo que eso, cada cliente cuenta siempre. O sea, cada cliente le puedes facturar 200 euros al año, y pues es que son los 200 euros de ese año de ese cliente. Pero pues, ese cliente está contento contigo y te va a recomendar en otros porque tú lo tratas bien, aunque sean 200 euros al año y no miles. Yo creo que eso es importante. O sea, el tratar bien a la gente. Así que Sin duda, sí. Ese, es que es imprescindible. O sea, al final, si no tratamos bien a los clientes y los clientes no se quedan contentos con que tú les atiendas rápido, que sea efectivo, joder, que por lo menos vea que te estás poniendo con ellos, yo qué sé, ¿sabes? sí, Que, sí, sí. que no eres el Else, ¿sabes? Que ese cliente no es el Else de todos, pues, joder, estaría bien. Pues sí, Así que el dinero mueve el mundo, pero bueno, en la medida en que podamos intentar ser un poco más, equitativo. o no dejarnos influir tanto por cuánto supone una persona económicamente, sino bueno, por intentar ser un poco profesionales y dar un buen servicio, pues mejor.
O por lo menos esa es mi filosofía, desde Yo, luego. yo he tenido clientes de haberles facturado 200 euros, de verdad, que me han llevado luego, me han recomendado a otros clientes que esa persona conocía, que les he facturado mucho más, pero porque realmente las necesidades del segundo eran mucho mayores que las del primero. Si hubiera tratado mal al primero, no habría llegado al segundo. O sea, al final parece que no, pero es interesante. Y luego también hay otra cosa importante, y es que la solución que le estás vendiendo o en la que tú trabajas funciona. O sea, yo he trabajado en empresas en las cuales la solución no iba fina. No iba fina. Y he Sí, trabajado en otro fabricante que iba estupendamente y que funcionaba y que se integraba con un montón de cosas. Y si no se integraba, se buscaban la vida para que aquello se integrase. Yo, la experiencia que tengo con sobre todo con lo que sería la parte de protección de red, de IPS, de UTM, que es realmente lo que yo he gestionado más de ujú, StormShield, eh, es que la solución es muy robusta. O sea, de hecho, siempre además nosotros tenemos en Securízame para uso interno una solución o sea, el mismo sistema de firewalls que vendo en mis clientes del fabricante StormShield, lo usamos nosotros en Securízame, en nuestro caso virtualizado en vez de en appliance, pero lo usamos nosotros, o sea, para nuestras propias cosas, a lo que no nos haya pasado a nosotros y lo usamos bien usado, o sea, con todas las cositas que se pueden sí, usar. sí, le dais buen uso, Sí, sí. joder, que sí le damos. Entonces, quiero decir que lo usamos al final, nos sirve a nosotros para tratar con la propia tecnología que tenemos que hacer uso de ello en los clientes, nos sirve a nosotros para enseñárselo a un cliente. Mira, es que lo uso yo y todo esto se puede hacer en mi propia política de seguridad y realmente al final cualquier fallo que nos dé somos capaces de reproducirlo luego o por lo menos probarlo en algo nuestro, sin tener que hacerlo en algo de un cliente. Y yo creo que eso es interesante también, las versiones nuevas las probamos en un cacharro nuestro antes de ponérselo a un cliente y cuando vemos que en el nuestro va bien, lleva 2 semanas y aquello no se rompe, dices, pues ya está, y entonces lo desplegamos en otros clientes, ¿no? Entonces, no sé, a mí me gusta, es un cacharro basado en FreeBSD, que yo soy muy pro FreeBSD desde hace un tiempo, y el nivel de el rendimiento es cojonudo, o sea, a mí me gusta mucho. Me gusta mucho. Y no he encontrado otro firewall que tú puedas configurar en una única línea tantas cosas juntas para una única regla. O sea, es decir, que este usuario de directorio activo, desde esta IP en concreto del rango VPN, eh, co- de- mm, hacia este destino contra este puerto, pero solamente hazle firewall y además, pero aplícale, yo qué sé, QoS y antivirus, yo qué sé, o sea, todo en una única regla, todo. Hasta incluso NAT de puerto y de IP destino, o sea, todo en la misma regla, o sea, eso es, no lo he encontrado en otro sitio, igual. Sí, la verdad es que ya en su momento, hace bastantes años, cuando yo entré, a mí me sorprendió, pues eso, que el interfaz estaba a la altura incluso de productos con muchos años. A ver, de facto es que el producto pues llevaba ya bastantes años, ¿no? Cuando era Era un IPS. NetaSQ, pues sí, exactamente. Porque la empresa originariamente se fundó en el 98 Pues, y además pues eso, por gente muy del mundo técnico, que bueno, el CTO es todavía muy conocido en el mundo precisamente en la comunidad de FreeBSD ujú. y desde la empresa pues se ha contribuido mucho eh, con distintos aspectos, ¿no? Por ejemplo, pues se implementa un daemon para un determinado protocolo de enrutamiento o lo que sea. Bueno, pues resulta que cuando se prueba en entornos ya de muy alto rendimiento, como son los clientes que tenemos o los equipos, pues se descubre, por ejemplo, que hay logs y que a partir de cierto momento el rendimiento no es bueno y se desarrolla o se mejoran los drivers o el daemon sobre FreeBSD y eso reporta en beneficio de toda la Anda. comunidad, no solo de nuestro equipo, ¿no? Ujú. Entonces, sí, sí, es una visión bastante,
bastante técnica en ese sentido. Sí. Sí, no, eso está genial. O sea, al final el tener a alguien ligado a lo que es la rama de FreeBSD en sí, o el sistema operativo FreeBSD, pues también es bueno, ¿no? Porque al final, claro, muchas de las personas que verán este vídeo dirán, pero entonces, ¿qué te has traído? ¿Aquí un fabricante? Bueno, me he traído un fabricante primero porque es colega, que eso también es importante, porque el tío es friki como yo, o sea, somos frikis y viejunos los dos desde el punto de vista de que tenemos años de experiencia trabajando en esto. Y además joder, o sea, es un fabricante, sí, este hombre tiene que comer de algo, igual que todos los demás, pero es un fabricante de un producto que conozco de hace años y que de verdad funciona bien. O sea, si no, no lo usaría yo. Nosotros, te digo, en Securizame utilizamos Stormshield y utilizamos pfSense. Y aquí tocó algo más incómodo. Usamos pfSense también. pfSense nos Sí, parece un excelente UTM libre. Pero precisamente como conocemos pfSense bien sus capacidades, creo que estoy bastante cualificado para poder decir, o sea, conozco tan bien Stormshield de tantos años y conozco pfSense también de hace un montón de años, menos que Stormshield incluso, como para poder encontrarle las diferencias que tiene. Y las tiene y muchas, de verdad. O sea, es acojonante. O sea, pfSense, también te lo digo, ¿eh? Es una solución que para ser libre es brutal de buena. sí, es de las soluciones libres, vamos, sin duda es uno de los reyes, sí, sí. Totalmente. O sea, también te permite clustering, alta disponibilidad activo-pasivo. Funciona con CARP, que bueno, por lo que vi utiliza VRRP al final. De hecho, usas una Mac de multicast en cada interfaz en los cuales compartes. O sea, digamos que utiliza una única Mac de multicast y una única IP de cluster. En Stormshield no. En Stormshield le asignas una IP al cacharro en cada interfaz y dependiendo de qué nodo esté activo, que van a través de habitualmente un cable cruzado o un VLAN por donde hay un heartbeat que se están intercambiando comunicaciones para decir yo estoy vivo, yo estoy vivo, yo estoy vivo, hasta que el pasivo deja de ver que el activo dice yo estoy vivo y dice pues habrá muerto. Y se apropia él de las Mac o por lo menos las Mac no estoy seguro, pero por lo menos sí Sí, las la Mac IPs. La también. Mac también, ¿no? La suplanta para que el switch no tarde en cambiar el ARP de Eso, IP a estar de la otra lo Mac, ¿no? mínimo posible. Correcto. Pero pues en pfSense no, en pfSense tienes que tener una dirección IP por cada Una IP de cacharro clúster, y ¿no? una IP de cluster, como pasaba en Stonebit Full Cluster o bueno, Stonegate en su momento, que también funcionaba exactamente igual. Pero vamos, pfSense va muy bien también, aunque sí se notan diferencias. Yo creo que la mayor es por supuesto, el soporte, ¿no? O sea, al final, el que algo tenga garantía de alguien y no de una comunidad, o sea, son muchas empresas, lo suelen ver así. ¿Te pongo un PFSense? No, mi empresa requiere que haya alguien por detrás que se coma el marrón si esto no funciona, ¿no? Mm, mm. ¿Qué otras ventajas aporta un fabricante una solución comercial respecto a algo como pfSense, por ejemplo? ¿Qué opinas tú que trabajas en un fabricante? Sí, hombre, em, uno de los factores que yo creo que es más interesante, sobre todo, es la capacidad para el desarrollo de una seguridad más proactiva, porque al fin y al cabo sí que es cierto que para las funciones de control, digamos más de tipo firewall, Ujú. de control de accesos, pues eso está bien, pero es que sobre una conexión que teóricamente pues está permitida, pues puedes encontrarte que, vale, sí, es un acceso hacia mi servidor web, pero es que me están haciendo un SQL injection y me están sacando o Ya. me están accediendo a datos que no deberían, o, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, por ponerte algún caso, y yo creo que esto es una buena anécdota, aunque a lo mejor me estoy anticipando un poco, pero yo recuerdo, por ejemplo, con el famoso ataque o vulnerabilidad del protocolo del OpenSSL, el Heartbleed, que Ujú. afectaba a servidores SSL y, claro, cundió el pánico y con motivo, ¿no? Porque, claro, pues resulta que tu servidor web, que teóricamente era seguro, pues aprovechando esta vulnerabilidad
se podía acceder, ¿no? Podías Y acceder a parte privada de la memoria, creo que eran 4096 bytes por cada petición mal formada. Y al final podías llevarte la clave privada de la parte de claro, eso cifrado. es decir, podías comprometer un poco toda la privacidad, ¿no? Ujú. de un servidor HTTPS que Sí. pues precisamente si se utilizaba HTTPS era para garantizar pues, la seguridad en comercio electrónico o en aplicaciones que realmente requieren. Sí que es cierto que era sobre OpenSSL, que no todos los productos web lo tenían, pero recuerdo, por ejemplo, pues que me llamaban clientes, integradores, oye Antonio, que esto es muy crítico, tengo varios clientes, me están preguntando qué tengo que hacer. No, pues mira, no tienes que hacer nada. Y eso, sí, porque como en este producto hay un motor que hace un análisis de protocolo real, no simplemente unas firmas que permiten detectar pues, un determinado tipo de ataque, sino un análisis del protocolo, de cómo debe comportarse según la RFC y, por Ujú. tanto, si hay un paquete, luego cómo debe ser la respuesta, qué longitud deben tener todos los campos, etcétera, ¿no? Y eso te permite ser mucho más proactivo y anticiparte, es el famoso día cero, ¿no? Ujú. Pues bueno, pues este fue un ejemplo y como este, pues he tenido muchos más, ¿no? Pero por poner un ejemplo así bastante conocido, pues cuando los clientes me preguntaban, ¿qué tengo que hacer? No, no tienes que hacer nada, mira, conéctate a este servidor, que es un servidor, pues había varios en Internet, precisamente para verificar si eh, tenías protección contra este tipo de vulnerabilidad, y al intentar acceder a ese servidor web con la vulnerabilidad a través del firewall, automáticamente detectaba una malformación del protocolo y se bloqueaba día cero directamente. Sí, de hecho, me acuerdo que estaba buscando Heartbleed cuánto era lo que el cacho que te llevas, no sé si era 4096 o 64K, Ya quizá no me eran acuerdo 64K, no me acuerdo, es que tampoco me acuerdo ahora mismo, no lo he encontrado. Y lo que sí que me acuerdo es que había, para Heartbleed además también había servidores que te petaban el cliente, que eso era más divertido todavía, o sea, porque era ya, claro, no es, eso ya, a eso no protege Stormfield, claro, o sea, ahí ya no podías, ¿no? Con eso, pero, oye, una parte al menos la cubrías, y eso está guay. Yo fíjate que hay una parte que sí que, digamos que le veo menos, no sé cómo decirte, o sea, que no le veo tan, que veo mejorable en ese sentido es la creación de tus propias reglas. O sea, el que haya un lenguaje estándar que te permita crearte tus propias reglas de IPS y que se integren con ello. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo en su día ISS, como fabricante de sondas, en su día, de sondas de IDS y luego de sondas de IPS, los Proventias, en los IDS te permitía crear reglas Snort, que de hecho el módulo se llamaba Trons, que es Snort al revés, y te permitía crear ciertas reglas que digamos, permitía importar el IDS ciertas reglas. Y claro, tú analizabas una copia de tráfico y decías, joder, pues que sepas que aquí está pasando esto en concreto. De hecho, nosotros hace unos días pasó por este programa Yago, que fue compañero tuyo en tu vida anterior a la actual. Sí, sí, sí. Y cuando yo estuve con él en ONO, una de las cosas que pasaban es que el Maidum lo bloqueamos así, porque ISS no sacaba todavía la forma de detectar cómo era el payload de Maidum, y nosotros lo encontrábamos, juraría que fue, como entraba por correo electrónico, había algo dentro del adjunto que identificábamos eso con unas reglas Snort, y es que no había otra manera. Eso, por ejemplo, con PFSense sí que te permite Suricata, o Snort, que es lo que puedes importar, el crear custom rules. Esa parte yo la echo de menos en Stones. Sí, a ver, eso es cierto y eh, una de las mejoras que se han hecho recientemente, aunque se han hecho para otro ámbito, donde sí que es también muy interesante o se le da mucha funcionalidad, que es para la protección de redes de entorno industrial y protocolos industriales,
Y es una de las funciones que se desarrollaron, pues en este caso vino por el equipo de desarrollo industrial, ¿no? Porque sí que es cierto que esa parte, aunque de alguna manera era posible, pero como era parte del, no sé cómo decirlo, del know-how o del conocimiento, pues lo tenían un poco como velado, ¿no? O como protegido, y no permitían que, que los clientes pues, pudieran acceder a esa parte de funcionalidad, ¿no? Tampoco se ha abierto 100% porque, por ejemplo, nosotros tenemos firmas que, aunque son una tecnología específica patentada por Netas y ahora Stonesil, que es firmas contextuales donde se hace en la base del contexto, pero bueno, tampoco quiero entrar ahora en, Sí, es más complejo, en sí. mucha profundidad, pero nosotros tenemos, por ejemplo, firmas que son no sé cómo decirlo, multifirmas, ¿no? Me acuerdo ahora el nombre exacto que le damos, pero en la cual si se produce una detección de un determinado tipo seguida al cabo de X tiempo o de X paquetes de otra detección, pues dos eventos que a lo mejor pueden dar un indicio débil, pero combinados pues dan un indicio ya de que tenemos un problema X, ¿no? Que ese sí que puede ser más grave. Pero, por ejemplo, eso todavía no está disponible en los, le llamamos contextual signatures. Sí que se usa ahora mucho, sobre todo, como digo, en el mundo T para, por ejemplo, decir, oye, pues quiero no solo hacer una inspección profunda de protocolos de un determinado protocolo industrial, por ejemplo, el de OPC-UA, que ahora es de los que más se empiezan a consolidar, sobre todo en el tema de Industria 4.0, sino que además quiero garantizar que, por ejemplo, desde este puesto de control que se controla, por ejemplo, las revoluciones de una taladradora, o la temperatura o el nivel de llenado de un tanque o la presión de una válvula, pues que nunca se fije una velocidad del drill de mayor de 3.000 revoluciones o un umbral de llenado del tanque superior al 95% o una temperatura o una presión de X, ¿no? O sea, puedes llegar hasta crear reglas específicas por el valor. Y no son exactamente firmas SNOR, pero prácticamente porque usan regex. Entonces, con un regex que no es tampoco demasiado user-friendly, pero bueno, que te permite, con un poquito de el tema es que... formación y algún ejemplo, pues te permite al final hacer cosas bastante potentes. Sí, no lo discuto, sí, ya te digo Aunque que todavía sí, falta un poco, porque por ejemplo no permitimos la combinación de dos eventos, o eso todavía está cerrado, solo está disponible en el propio motor de inspección, pero no para los clientes. Ya, bueno, a ver, también una cosa tengo que decir, y es que la base de firmas o de detección, digamos, es bastante buena, y cada vez que surge cualquier cosa, el CERT que tiene el fabricante genera firmas nuevas, genera IOCs, ¿no? Para poder detectar rápidamente algo. O sea, que en ese sentido, ya, Mateo, yo contento estoy, y en los clientes lo tengo encantado, y para mí personalmente, o sea, que es que, vamos, ahora mismo donde estoy sentado en casa, está saliendo otra vez uno de ellos virtual, o sea, que estupendamente también, vamos, funciona estupendo. Oye, pero una pregunta, a mí, yo te digo, a mí funciona estupendamente, y claro, en estos años, ¿no? Pero tú has conocido otros fabricantes de firewalls también, de tecnologías que en esa época, pues a lo mejor solamente unaba firewall, como mucho el servidor de túneles VPN. IPS entiendo que ya no, o sea que no, meter todo en la misma caja igual ya era un poco más complicado. Eh, entiendo que en el que tú representas ahora es el que más te ha gustado a ti también. ¿O te ha gustado algún otro eh, fabricante que hayas dicho, joder, es que es brutal de bueno? Sí, a ver, claro, sin duda hay pues productos muy maduros y además con mucha inversión y claro, pues empresas incluso con mucho más músculo financiero y mucha más potencia, ¿no? Lo que pasa es que, claro,
el que el producto sea técnicamente bueno, pues al final sí, es un punto interesante y obviamente, pues bueno, como se puede decir, ¿no? Pues con buena herramienta bien se Claro, trabaja, ¿no? claro. Justo Por no además se ser dice un así. poco más, por no ser que Sí, todavía sí, es un poco temprano sí. para pasar ya a la fase de tacos directamente. Mm, Eh, pero claro, si para poder tener esa calidad luego pues perjudicas el soporte mm. o la atención o la profesionalidad o etcétera, pues al final, Y el precio, ¿eh? bueno, Ojo, cuidado. claro, luego por otro lado también el coste Ojo al de coste. eso, pues bueno, entonces, a ver, sin duda, o sea, hay herramientas que, vamos, que poder disponer de ellas, o sea, si yo volviera a mis orígenes cuando empecé, que empecé en el lado cliente, y que además, pues, una empresa con recursos y que se podía permitir el lujo de ir a las herramientas siempre top, con independencia un Mm, poco del el coste, coste. ¿no? O por muy caras Mm, que fueran, y hay ciertas herramientas pues que hacen verdaderas virguerías, ¿no? Pero bueno, yo creo que una de las razones por las que continúo aquí, aparte de que, bueno, más o menos valoren tu trabajo, que no deja de ser importante, pues es que yo también valoro el trabajo que hace la empresa, ¿no? Y es un poco difícil porque una empresa de un tamaño medio o incluso pequeño, pues claro, te planteas, oye, vale, estamos aquí ahora, pero ¿qué va a pasar en un futuro, no? Porque incluso empresas medianamente, en fin, todos hemos visto, ¿no? Productos que técnicamente son muy punteros en seguridad, son startups, pero luego a lo mejor pues se compran por una gran oh, empresa y a lo mejor al cabo de unos pocos años, bye bye. como las estrategias no necesariamente son las mismas, pues se va perdiendo foco en ciertos productos que se adquieren, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo de Tipping Point, por ejemplo. Claro, Un sería cacharro un... que me acuerdo que vino un tío de Holanda antes, vamos, o sea, también hace un porrón de años cuando existía Tipping Point. Vino un tío de Holanda a mostrarnos eso. Oye, yo me enamoré de ese cacharro, o sea, era Sí, bestial. sin duda, Lo sí. Yo compró, trabajé también con... lo conociste, Tipping Point, Sí, sí. lo compró 3Com, 3Com lo compró HP y adiós, muy buenas 3Com y Tipping Point y todo. O sea, aquello ya se diluyó ahí en medio y vete tú a saber dónde habrá quedado una excelente idea. Porque realmente era eso, era un excelente producto. Oye, Sí. Lo bueno en mi caso, o una de las ventajas es eh, que aunque somos parte de un grupo que te da la potencia, el respaldo, sí, etcétera, pero también no quedamos diluidos dentro de ese grupo, sino que se mantiene la independencia y, por tanto, pues la decisión técnica o la estrategia técnica, ¿no? ujú, Que era una de las cosas buenas. Entonces, bueno, pues como te digo, pues eso de momento, mientras continúe y pues la verdad es que para mí es un factor que me, no, es una tranquilidad, ¿no? claro, es una tranquilidad, eso es, sobre todo pensando en el futuro, ¿no? Decir, bueno, Bueno, el ¿y futuro qué yo va a ya no pasar sé. dentro de unos años? Que O sea el que, futuro igual es dentro de unos días, déjate de unos años, ya no sabemos qué coño sí, va a sí, pasar bueno, con está. nosotros, ¿sabes? O sea, Ahora las la palabra futuro ha dejado de tener sentido para mí hace mucho futuro, tiempo. lo que antes era el largo plazo, ahora ya, Uy, aunque largo. a ver si el mes que Ya viene te, pues seguimos eso, igual, joder, ¿no? largo plazo, eso es, vamos, long term, Sí, sí, ¿sabes? sí. LTS. Joder, madre No, mía. no, se ha acelerado el mundo, vamos, es tremendo. Pero una pasada, una pasada. Oye, yo te iba a preguntar porque, joder, yo, vamos, aquí cada uno que va pasando por aquí, como digo, todos tenemos una edad. Y tú también, claro. Yo ya peino canas. Entonces, bueno, tú que tienes canas, yo es que tiene. Pero bueno, la historia está en que todos tenemos historias, todos tenemos batallitas, todos tenemos cosas que nos han pasado. Ya o pues la otra vez contaba historias de haber estado rompiendo cosas, de haber hecho, pues bueno, más de una aberración, todo ha prescrito, o sea que ya no hay problema. Pero ha prescrito, ya pues ha pasado El por la delito, cárcel sí, ya por no ello, o sea se que yo puede qué sé, meter pero en la bueno, cárcel. ya. Sea como fuere, la historia está en que todos tenemos cosas que nos han pasado
pues en algún cliente, en alguna instalación. Tú que has sido siempre un hombre más blue, ¿no? Un hombre más, por lo que yo sé de ti, de protección más que de rotura, te tienen que haber pasado cosas que te tienes que haber partido de risa. O sea, que tienen que... yo es que alguna historia tuya la conozco, lo que pasa es que no sé si yo la puedo contar, entonces prefiero que lo que quieras contar tú lo cuentes, porque Pues si contando con quieres una... empezar tú, pero vamos, hay una que es... A ver, a ver si es la misma que me has contado otra vez. sí, sí, es bueno, una que conoces Ah, perfectamente, vale. que bueno, pues un cliente que tenía un problema en el tráfico, ¿no? Y que, oye, esto pues, notó aquí que estaba un poco lento, que... Y le digo, bueno, vamos a ver un poco dónde está situado el equipo, enséñame el rack, a ver, pues pensando un poco, a lo mejor que pudiera haber algún cable suelto o algo, y le digo, pues querría revisar los cables, etcétera. Entonces, el Negociación, ¿no? hombre La muy, típica, ¿no? muy diligente, ¿no? Y muy motivado, sí, sí, claro, tienes razón, vamos a mirar y tal. Y empieza a me abre el armario, empieza a seguir uno de los cables y ve que en el suelo, pues está un poco doblado porque había tenido encima, pues no sé, una, ya no me acuerdo qué era, o otro PC o algo, ¿no? Y me dice, claro, no, no, efectivamente, ahora lo entiendo, es que al haber habido este peso encima, pues el ancho de banda se reducía, ¿no? Se quedan los paquetes ahí Por pegados, ¿no? eso es, se quedan los paquetes atascados en el cable. Era por eso que Entonces, iba bueno, lento. Seguro que hizo así y ya empezó a ir rápido en la red otra vez, ¿no? claro, la verdad es que el hombre muy, muy colaborador, ¿no? Sí, sí, claro, tienes razón, vamos a revisar esto. Oye, pues tienes toda la razón, efectivamente, mira, aquí había un problema y esto lo Yo voy me, a solucionar y no yo te me he preocupes. encontrado con barbaridades en integraciones, pero barbaridades. Cuando trabajábamos con Yago te digo, en Ono, nos pasó que, bueno, pues yo gestionaba pues las sondas de IDS que teníamos allí. Te estoy hablando del 2003, 2004, o sea, hace un montón de años. Y, y claro, yo necesitaba guardar los logs de cada semana en algún sitio y eran, pues en aquella época eran como 40 gigas de logs, que se dice, ahora lo ves y te pues no es nada, ya, pero es que en 2003, 2004, 40 gigas era mucho espacio. Entonces mi jefe de allí me consiguió espacio en una cabina de discos, me dieron un recurso CIFS, me lo montaba, todo estupendo, y yo iba dejando los logs ahí. Todo esto los accedía después desde una máquina con un Solaris, en esa época, un Solaris 8. No, Solaris. Igual era hasta Solaris 10 para Intel. Me quiere sonar, pues lo tenía montado en un PC de mierda. O sea, me acuerdo yo que desde ahí accedía a esto. O sea, no era una Ultra con una Spark. No, no, aquello era un PC. Y me acuerdo que un día voy a acceder y no sé si era CIFS o NFS en esa época, no me acuerdo cómo lo montaban en ese cacharro, pero la historia está en que voy a acceder, joder, pues no llego, qué raro, se ha quedado cuajado el recurso, ¿dónde está esto? Le pedí la tarjeta al responsable, bajé al CPD y de repente me encuentro, tío, que el robot de discos donde estaba aquello, había un agujero en el suelo como si lo hubieran robado directamente. O sea, ¿y aquí qué ha pasado? Bueno, pues llego, oye, que es que llego y le digo, jefe, oye, es que el robot donde estaba todo, me he encontrado un agujero en el suelo con los agujeros de los 4 tornillos, ¿sabes? Del suelo falso y los 4 tornillos donde iba el cacho de rack con discos que había ahí, que lo había visto 1000 veces. Y me dice, ahí va, pues no sé. Fuimos a preguntar, claro. Por lo visto tenían de préstamo en el data center. Les habían prestado esa cabina para ver, pues que la probasen, que a ver si les gustaba, con los brazos que movían los discos de aquí para allá. Y que habían dicho que si no la comprabas ya que yo me la llevo. Y se la llevaron. Pero claro, oye, pero déjame borrar mis cosas por lo menos, ¿no? ¿Sabes? Ya. Cosas, o sea, es que yo creo que historias de estas tenemos todos, ¿no? En instalaciones. Me acuerdo, esta no fue mía, pero sí me la ha contado otro jefe con el que trabajé, bueno, que conoces, Adolfo, que también va a estar, ya me ha confirmado que vendrá un día, y me dijo que se había encontrado el firewall de una empresa grande de viajes, que vendía viajes por internet. Se había encontrado que el firewall sí es esa máquina Nokia grande, enorme,
una 440 que estaba tirada en el suelo, con la fuente de alimentación suelta, sacada de la caja con los cables colgando, eh, y con el es que si no, no llega hasta el enchufe, ¿sabes? O sea, suelto eso y con los cables de red en el frontal de la Nokia, y decías, uy, Dios bendito, y eso que lo tienes de pruebas. No, no, es el firewall principal de la empresa. Y dices, me cago en Dios bendito. Dios bendito. Os lo digo, cosas, historias raras, yo creo que todos nos hemos encontrado en la vida. Sí, a ver, en mi caso, pues aparte de esta así más graciosa del cable, pues te encuentras otras barbaridades típicas como el ir a un cliente y ver que pues que se han abierto, vamos, que tiene un firewall, pero como el que tiene un tío en Pamplona, ¿no? Any allow, ¿no? Que dice ni paz, o Qué que bueno. dices, oye, ¿te funciona bien el producto? Uf, funciona fenomenal. Y yo, Joder, claro, un router, si no vamos. me lo estás usando. Ni NAT hace siquiera, ¿eh? Ni para eso lo quiero, ¿sabes? Y yo, madre mía. No, no, eso también lo he visto, ¿eh? El gente que dice, tú ponlo ahí y ya el mes que viene ya afinamos. Y dices, joder, afinamos, pues a ver si me dejas afinar, porque es que esto así por sí solo no soluciona el problema. He tenido casos de ransomware. Me acuerdo de un tío en una empresa que me decía, y es que no lo entiendo. Yo tengo un Forti puesto ahí en la puerta y claro, efectivamente, el escritorio remoto, pues lo dejo pasar. Pero claro, pero pasa por el Forti. Y dices, ya, pero lo dejas pasar, ¿verdad? Sí. ¿Le tienes dicho al Forti que haga algo en algún momento? No sé, que si es que detecta muchos usuarios y contraseñas fallidos o algo, que no sé si el Fortinet lo puede hacer sobre un protocolo como el RDP, no lo sé. Pero ¿eso está puesto? No. Entonces, es que lo estás dejando pasar, pues, ¿qué quieres? Ya, pero pasa por el Forti. Y dices, ya, pero bueno, déjalo, que ya no te lo voy a explicar más porque ya no, parece que no da más el tema. Sí, sí, bueno, esto que parece, pero pues, durante la pandemia ha habido, pues, nosotros Brutalidades. hemos tenido muchos clientes que no eran clientes nuestros, sino que han pasado a ser clientes nuestros porque precisamente a raíz de abrir, claro, había que permitir el teletrabajo. ¿Y qué hacían? Pues abrir directamente el puesto, el 3389 directamente desde internet. Oye, pero y además lo tienes sin parchear, ¿verdad? El servidor. Ah, sí. Digo, y tú sabes que pueden entrar en el servidor explotando la vulnerabilidad de esta versión antigua. Claro, por eso me han cifrado todos los datos del servidor y me han pedido un rescate. Yo, claro, pues Tiene pinta, ¿eh? Habría que mirar habría que mirar los eventos normal, de Windows normal, si no claro. están, si no te los han borrado además, pero sí, 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 hay una opción de eso, Sí, sí. sí. Joder. Oye, tío, y una cosa, bueno, si tú tuvieras que volver a nacer, ¿volverías a hacer lo mismo que haces ahora? Si tuvieras que replantearte tu carrera entera. Pues sí, porque si te digo la verdad, aunque también el haber vivido distintas experiencias, pues te da una visión más amplia, ¿no? Por ejemplo, pues haber estado en un cliente final, pues te da un poco la visión también de los problemas a los que te enfrentas, de decir, oye, pues a lo mejor no tengo mucho presupuesto o no puedo, o tengo que dedicarme a muchos proyectos o a muchas cosas y además abrir cosas nuevas, pues cuesta tiempo. En un cliente muchas veces cuando añades algo, pues todo cae en tu mismo hombro. Ya, pero esto es además de, ¿no? Todo lo que hacías, sí, sí. Eh, y sobre todo en un mundo tan dinámico como este, que requiere mucho esfuerzo, ¿no? En autoformación o en formación, pues al final te toca eso, autoformarte por las noches, etcétera, ¿no? Por otro lado, en integrador, pues estás en la posición sándwich, ¿no? Que también tiene su... Totalmente. tienes que intentar dar un buen servicio, pero también, claro, tú dependes en cierta medida de equipos y de tecnologías que bueno, no las has diseñado tú y que en cierto modo pues también requieres un apoyo, un soporte, ¿no? Y en fabricante pues también bueno, tiene por lo menos el lado bueno de que te puedes especializar más, al menos en tus productos, ¿no? Aunque, bueno, en mi caso también, al ser un fabricante con muchas líneas de producto variadas, pues, pero también por otro lado eso también te da un conocimiento bastante completo, ¿no? De la seguridad, no solo
la protección de redes, firewall IPs, etcétera, sino también la protección del endpoint, que hoy en día pues es un problema muy crítico, lo que hemos comentado, ¿no? Hace poco del ransom. Yo he tenido también empresas que me han preguntado, oye, pero ¿qué hago entonces? ¿Pago el rescate o no? Claro, estás en un... Sí, sí. A ver, no deberías pagarlo porque estás fomentando la ciberdelincuencia, pero es que tienes un problema muy serio. Es Porque que están cifradas hasta la cafetera y vamos, y el porque microondas. si no tienes un backup o lo tienes, pero da igual porque el backup lo tenías online y te lo han cifrado, pues La respuesta es es, si que... no tenías Reborn, que es una copia de Claro. seguridad a prueba de ransomware, sí. Ya. Entonces, bueno, la verdad es que es duro cuando te viene alguien así y te pregunta, bueno, claro, le intentas asesorar, pero ya es tarde para... Pero bueno, Ujú. hace falta concienciación. Ahora, afortunadamente, pues ya empiezan un poco los famosos ejercicios estos de, o se lo toman de una forma más, no sé cómo decirlo, más dentro de la cultura corporativa, ¿no? No solo... Ujú. Afortunadamente en nuestra empresa, al ser un grupo grande, pues no solo tienes los vídeos de ética, de, en fin, lo típico de cultura corporativa, sino también de, oye, pues sí, Correos el típico caso del externos. phishing, eso es. Oye, pues Ujú. Sí, a sí. mí me han pedido a veces que dé en clientes alguna charla, eh, incluso no profesionalmente, sino como un favor, pues yo qué sé, empresa de algún conocido que me, oye, por favor, podrías venir. Y pues, una de las cosas típicas es eso, oye, el correo electrónico, tú sabes que lo que hay en el correo no necesariamente es decir que es un campo editable, ¿no? El from, el to, el de o para, Ujú. eh, tú puedes poner ahí de el director general de la empresa y, y en asunto estás despedido, vas a recoger el finiquito, ¿no? Sí, bueno, a ver, también depende de cómo esté configurado el receptor de correo, y que se trague, Sí, sí, si verifica el SPF, el de Mark, que también el dominio del que te envía esté bien definido y tú lo puedas ir a ver qué hacer cuando eso no está bien, que estén las IPs o los dominios desde los cuales te puede llegar correo desde una MTA, y si es de cualquier otra cosa que dice ser esto, pues lo mandas a la papelera, o sea, quiero decir que también es que, claro, es que entiéndeme, todo lo dejamos en el lado del usuario, pues que también hay una parte que también los técnicos también debemos configurar bien, ¿sabes? O sea, no, no, y a ver, y lleva su trabajo, porque claro, mm, los clientes, jolín, pues sí, sí, pues entonces es muy crítico. ¿Y qué tengo que hacer? No, pues tienes que usar un cliente de correo seguro con ese MIME para cifrar. Uf, eso es muy complicado. no, Hombre, bueno, o no puedes directamente, porque alguien que no hoy en día, tenga, sí, claro. ¿sabes? Hoy en día la verdad es que se está avanzando mucho, por lo menos en concienciación y, bueno, nosotros, por ejemplo, en la línea de cifrado, de protección de datos, una de las, además de proteger pues, los ficheros en las nubes, en cloud, pues también en los sistemas de correo y, por ejemplo, pues una de las cosas que se han desarrollado precisamente para dar la mayor facilidad al usuario es la integración con soluciones cloud de correo, de manera que el usuario no tenga que instalar nada en su equipo, sino que Ya. con su navegador, por ejemplo, pues con su Chrome accede a su Gmail y como hay una integración ¿Que es con Google, un con plugin el... para Chrome o qué? Sí, tú directamente puedes cifrar correo Ujú. de Gmail si eres cliente de Google for Workspace, bueno, lo que Ah, antes era el... sí, Web for Business este, ¿no? Sí. Sí, vamos, si tienes una cuenta corporativa Mm. y puedes no solo cifrar tu correo Gmail, sino, por ejemplo, si haces un meeting, la solución de webinar o de meeting de Google o los documentos que tengas en Drive, hojas de cálculo, etcétera. Y todo eso accedes directamente desde tu navegador, no tienes que Ya. instalar nada, ¿no? Por ejemplo. Ujú. No, pues está curioso, sí. A ver, Y poco a poco se va avanzando hacia facilitar la vida al usuario, pero sí que es cierto que, a ver, al final, pues si quieres seguridad, pues en algún momento
tienes que concienciar de que, bueno, pues no puedes hacer las mismas cosas, o por lo menos tienes que formar muy bien A los empleados. a los empleados. A mí me han llegado a decir cosas de, oye, mira, es que ahora el escritorio remoto vais a poder acceder, pero primero VPN. ¿Cómo? Que tengo que darle un botón primero. Bueno, y meter un usuario y una contraseña. ¿Qué dices? Pues se le podrá dar ahí autoguardar, ¿no? Para que eso no pase. Bueno, sí, se puede hacer, pero yo no te lo recomiendo. Bueno, pero se puede, sí. Pero aún así tengo que darle un botón. Bueno, si quieres te lo configuro para que arranque como servicio, macho. Yo ya no sé, ¿sabes? Pero cuando hagas login, que se inicie solo la VPN, pero es que esto debería ser. Es que mis usuarios esto... No, 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 no. Es que no me lo van a aceptar, ¿eh? Mis usuarios me van a decir que es muy complicado para ellos. ¿Qué dices? O sea, a ver, pídele el móvil a cualquiera de tus usuarios y a ver qué virguerías hace con él. Y me vas a contar que esto es muy complicado porque es para currar. Venga, hombre, no me jodas. Sí, ¿Sabes? que deje el móvil en la mesa Hombre, delante de su novia, sin el sin código de contraseña, acceso. claro, sin paso, sin el gesture, ¿no? Entonces, al Los final, memes estos famosos, claro, que sale corriendo. pero es que al final es eso, o sea, se ponen unas excusas muchas veces que no son, o sea, que yo qué sé, que no, es que esto yo a mis usuarios no se lo puedo exigir. Y dices, hombre, pues entiéndeme, pues sí, sí se lo puedes exigir porque el riesgo que corre la empresa, si esto no se hace así, es que todo Dios se Que quede puedes sin curro. perder, claro. Claro, tú no, toda la empresa, que quiebre la empresa porque entre un bicho que el resto no esté bien hecho y muera todo. Entonces, es que efectivamente eso puede pasar. Sí, sí. Está a la orden del día, vamos. Tú eres especialista en eso, en la parte He leído, forense, ¿no? Pero he leído vamos, hace yo. nada que ha habido una sentencia que, no sé si la Audiencia Nacional o quién era, de un ERTE en Ilunion que lo echaron para atrás porque el ERTE fue por un ciberataque, por lo visto. Dijeron, oye, mira, hasta que no solucione esto, toda esta gente de momento me sobra. Entonces, me pongo en ERTE, soluciono esto y luego ya vuelven. El Ministerio de Trabajo creo que eso dijo que no. Y ahora no sé si es la Audiencia Nacional, el Supremo, no sé quién ha sido, que le ha dado la razón. Lo he leído de pasada esta mañana en diagonal. Entonces dices, Jolín, no lo había claro, es leído. que es un poco jodo, ¿sabes? No, que es heavy, o sea, que la causa es un ciberataque, que la causa no es... Mira, me lo mandó la audiencia, me lo mandó un compañero esta mañana. Da la razón a Ilunion y acepta el primer ERTE por fuerza mayor derivado de un ciberataque. Es la primera vez en España que se realiza un ERTE por causa de fuerza mayor derivado del ataque de un virus informático. Ah, agüita, ¿eh? O sea, que esto no, que no todo es porque no, por una pandemia o por lo que sea. O sea, Sí, sí, hablando de ese ministerio, bueno, el tema del el SEPE, ataque al SEPE. claro, sí, sí, está claro. Si es que, pero si es que nadie está exento de no recibir, de no ser víctima de algo así. Máxime alguien que tiene una superficie de exposición tan grande, Tan aunque sea grande, por cantidad de efectivamente. usuarios, de personas que van a abrir cualquier cosa. No cualquier cosa, pero es que la probabilidad de que alguien lo abra, pues cuanto más gente es mayor. Entonces es así. Entonces al final, pues bueno, estamos ahí y yo creo que eso no va a ir a ningún sitio más. Pero vamos, el ransomware yo creo que a día de hoy es el rey, ¿no? De lo que más vemos como cosa que la gente se quiere proteger, ¿no? No sé si es lo que más te transmite a ti. Sí, a ver, en ese sentido, pues ha sido positivo. Es decir, sí, es cierto que ha causado muchas pérdidas, pero también ha contribuido a la concienciación del gran público o de la gran, o sea, del ciudadano estándar, ¿no? Mm, No solo de la gente más especializada o más técnica, ¿no? Eh, y entre ellos, evidentemente, también pues, los directivos de los consejos de las empresas o los dueños, que al final, en muchos casos, en empresas no muy grandes, pues son los que tienen que autorizar la inversión en seguridad, ¿no? Es el famoso, pero es que yo me he encontrado realmente muchos clientes donde pues la pregunta es, oye, pero es que me estoy gastando este dinero y no ha pasado nada. claro, ya. Desde que he puesto tus equipos, pues, Será por pues, eso, ¿no? pues, Va bien. el problema sería, si yo tendría un problema si tú vinieras a mí, oye, que
me he gastado un dinero y resulta pues que he tenido este problema de seguridad o este otro, pues Claro. Sí, no, pero yo siempre digo lo mismo, ¿eh? Vamos, ¿sabes? Por ejemplo, antes decía Reborn, es una solución de copias de seguridad por ransomware que hacemos nosotros. Y yo siempre lo digo, que es como un seguro. O sea, lo mejor que te puede pasar es pagarlo y no tener que usarlo. Porque eso significa que has tenido una hecatombe. Entonces, Dios quiera que no pase nada. Esto lo que te ayuda es a que si pasa, tengas un punto confiable desde el cual partir nuevamente. Pero el objetivo es que no te pase nada, es lo mejor que te puede pasar. O sea, joder, pues es que esto es como la posibilidad de coger el COVID por la calle. Pues muy bien. Pues evidentemente, no, yo voy bien porque me he puesto 4, 5 o 7 vacunas de hecho distintas y tal, y tomo estas pastillas, y hago no sé qué, hago no sé cuál. Que sí, todo de puta madre, que estás guay, que si te da no te va a pasar nada. Pero ¿sabes qué es lo mejor que puede pasar? Que no te dé, y ya. O sea, es que no hay más, ¿sabes? O sea, no. Sí, yo recuerdo hace muchos años, pues también otro ejemplo típico, ¿no? De que el tema del cinturón de seguridad, pues hoy Ujú. en día nadie se lo plantea. ¿Por qué? Porque ya culturalmente pues se ha Pues sigue habiendo gente aceptado, que ¿no? va sin él. Flipas. Sí, bueno, ya o tienes que desactivar el sonidito o la bocina, pero sí, hay Mm. gente que lo hace Sí, sí. para que no te No te dé guerra el toque las coche. narices Claro. y... sí. Sí, sí. Pero bueno, sí, está claro. A ver, tienes que renunciar a una pequeña incomodidad. Bueno, claro, es que me molesta, me aprieta, me tal. Bueno, pero... ¿Y si, no? ¿Y Hombre, si, claro. pues, Es que hasta oye, un mismo frenazo fuerte, un golpe por detrás que a lo mejor no te pasaría nada claro, con cinturón sí, y sí. sin él te comes el cristal o el volante o todo. Claro, es que es de cajón. Es de cajón. Bueno, pues nada, Antonio, no sé si quieres contarnos alguna otra cosa y si no, pues oye, agradecerte el tiempo. No, nada, eh, un placer, así. oye, yo encantado. Ya te digo que es eso, una conversación de amigos en un bar hablando de cosas, obviamente explicándoselo a la gente también, en que entiendan un poco pues a algo a lo que nos dedicamos, ¿no? Y en otros capítulos se ha hablado pues de trabajo forense, como de FIRER, como no sé qué, no sé cuál. También nosotros hacemos integración de soluciones y protección de empresas. Hacemos, entre otras cosas, integraciones de sistemas UTM. eh, ya digo, mi fabricante, y lo digo siempre, mi fabricante preferido a la hora de tener que montar un UTM en un cliente, siempre es StoneShield. Por lo menos desde hace un montón de años hasta ahora, eran ETAS y luego StoneShield. Que me han pedido, oye, pero es que yo necesito que me configures un Fortinet. Ostras, ahí te lo configuro. ForcePoint, tenemos en un cliente un montón de ForcePoints distribuidos por España. Pues bueno, pues nos hemos pegado con ello y lo gestionamos y funciona bien. Pero yo con el que me siento más cómodo es con este, porque es que con este es como estar en pijama, ¿sabes? O sea, es que como ya me lo conozco, lo puedo hacer en vez de tomando cañas, tomando gin tonics, ¿sabes? Que no tengo problema, ¿sabes? O sea, que ya es Muy bien, la muy bien. comodidad de hacer algo que sabes que funciona bien. Así que nada. Muy Así que bien, nada, Lorenzo. Pues Antonio, nada, mil gracias encantado de nada, hombre, ya sabes. por Para eso están los participar. amigos, para compartir una caña Claro, una caña con la web. Por lo menos yo me la he con la tomado, o web. sea, tú. Así que Muy nada, bien, tío. Pues a ver cuándo nos vemos en persona y nos tomamos otra. muy bien. Pero ya sin cámara y eso. Vale, pues Bueno, nada. venga, Que vaya muy bien. Un abrazo. Hasta luego, Antonio. gracias igualmente. Chao. Adiós.